Vete. Hola Marisa, ¿cómo andás? Hola chicos, chicas, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo estás, Santiago? Bien. Hola, saludos Aprovechamos a todos. ahora para recordarle a los chicos y a las chicas que a partir de mañana ya vamos a estar trabajando con 2 turnos de horario de comisiones de tarea de aula, ¿no? Va a ser de 10 a 12 y de 16 a 18, ya como les había anticipado el viernes. En principio, cada uno puede ir a la que le resulte más práctica y conveniente y no se le solape con algún otro horario que ustedes habían comentado, creo que el viernes a algunos chicos y chicas le coincida con física, alguna de las posibilidades, pero pueden elegir las que no se les solape porque son equivalentes las tareas de aula. Y lo hacemos en función de que ha mermado mucho la asistencia y entonces no tiene sentido sostener esos 3 horarios y preferimos optimizar los tiempos de otra manera. Por lo que me comentaron el viernes, los chicos y las chicas no tienen problema en ir tomando estos nuevos horarios. Ahora lo voy a pasar en limpio en la página de comunidades, pero van a quedar 2 horarios y la consulta del viernes de tarea de aula, creo que era el viernes a la mañana, va a pasar al martes al mediodía. ¿Está bien, chicos, chicas? ¿Alguna consultita que quede? Yo, profe, lo mismo me dijo recién Ludmila, ¿te molestaría repetirlo? Porque recién entré. Sí, ahí te digo, como habíamos hablado el viernes, a partir de mañana van a quedar solamente 2 tareas de aula, no 3, en 2 horarios, que va a ser a la mañana de 10 a 12 y el otro grupo va a estar trabajando de 16 a 18. En el horario del mediodía va a estar la consulta correspondiente a las tareas de aula, a partir del martes a partir de las 12. Lo que le decíamos es que el que le coincida física con el nuevo horario puede ir a la que le quede libre, le que quede más cómodo. ¿Se entiende? Por lo que hablamos el viernes, no hay ninguno que no pueda optar por alguna de esas posibilidades. Pero lo volvemos a preguntar por las dudas. Profe, ¿y el tema Sí, de la consulta de tarea de aula, entonces el viernes no va a haber más? pasaría al martes a las 12. El viernes va a haber una consulta los martes de 18 a 20 y la consulta que era de los viernes de 10:30 a 12:30 pasa el martes a las 12. ¿Está bien? Aparte están las 2 consultas de teoría que también son de teórico-prácticas. Las clases de Araola se siguen grabando igual. Lo que pasa es que depende un poco de Bedelía ir subiéndolas en tiempo y forma. Y, profe, ¿viste las clases que son de 16 a 18? Sí. ¿Qué día serían? No, esa es la clase de consulta de los martes, sigue igual. Ah, la clase de tarea aula de 16 a 18 son los martes. Ah, está bien. No cambia esa.
Para pasar en limpio, la clase, el horario que se levanta, entre comillas, es el que correspondía a la tarea de aula de los martes, que era de 12 a 14. Ese horario que correspondía a la tarea de aula para las comisiones 1 y 2 pasa a ser el nuevo horario de consulta. Y las comisiones 1 y 2 pueden optar libremente por ir al horario de las comisiones 3 y 4, que era el martes de 10 a 12, o al horario de martes a las 16 a 18. ¿Está bien? Ahora igual ahora lo está poniendo Marisa en el chat. Sí. Después yo lo voy a poner en comunidades. Pero queremos estar tranquilos que no haya ninguno que quede con algún solape con alguna otra asignatura que esté cursando. Por las cuentas que habíamos hecho no debería haber ningún problema, pero plantéenlo ahora. Por ejemplo, profe, siempre iba a la consulta tarea de aula del viernes, porque la del martes, yo tengo clase, por ejemplo, hasta las 3 de la tarde, de las 8 de la mañana hasta las 3, y no podía ir a la consulta del martes. Pero está la consulta del martes a las 18, si no. Claro, a partir de 18 hay también consulta, esa sí. Esa sí que queda igual, sí. Sí, y fíjate que va a haber una consulta el viernes. Este viernes va a estar a partir de la semana que viene, no va a estar más entonces. No, hay una consulta el viernes a la mañana, queda. Ah, bueno. Ah, esa queda, Marisa, entonces Sí, yo sí. estaba confundido. No, queda. Por eso me quedé pensando, vuelvan a mirar los horarios de consulta, porque esa queda, a lo mejor hay algún cambio en los horarios de consulta, pero sigue habiendo varias. No, pues entonces estaba confundido yo. Había entendido que la de los viernes a la mañana pasa el martes al mediodía, pero se agrega una más entonces. No, en realidad es la de los martes a las 18 pasa al viernes. Y había una otro día. Iba a haber un cambio, fíjense, porque como a veces en la clase se puede postergar más, iban a cambiar ese horario de consulta. Así que se fijan bien en el aula, ¿no? En comunidades, que estén los horarios. ¿Está bien? Pero una consulta el viernes queda seguro, quédate tranquila. Dale, profe, gracias. Cualquier cosa que tengas problema, nos avisás. ¿Sí? Él también lo estoy poniendo en comunidades, Bueno. los nuevos horarios. Después vean las consultas, después las van a acomodar los chicos Sí. de los trabajos prácticos. Sí, ellos se iban a fijar bien. ¿Sí? Y revisen por las dudas los links. ¿Sí? Y por eso los pueden cambiar después. Claro. ¿Está? Voy a sacar las comisiones que le corresponderían, van a quedar comisiones de la mañana y comisiones de la tarde. Claro. Cada uno entra Sí, sí. donde le pueda y le convenga. Sí. Bueno. Nada más. Gracias. Me voy. Chao. Bueno, chao Santiago. Bueno, casi cierro voy a presentar la pantalla, así empezamos, ¿les parece? Bueno, como siempre, recuerden que yo al poner compartir no veo el chat, así que me avisan si a medida que alguien vaya preguntando en el chat. Vamos a empezar con algo que ya estuvieron trabajando el viernes, que fue lo último, ¿se acuerdan? Así cuando lo repetimos, ya lo empiezan de verdad lo comprenden. Que era, ¿cómo hacemos trabajar con estas ecuaciones que nos aparecen? Que eran
la que aparece ahí recuadradita, ¿no? Que dice una ecuación que se puede llevar a la forma y' más p de x por y igual a q de x. Esa era una ecuación diferencial. La incógnita es la función y, que tiene como variable independiente a x, o sea que buscamos una función que cuando la derivemos, le sumemos la función multiplicada por p, nos dé la función q. Esa función, esa ecuación diferencial es de orden 1, es ordinaria y es lineal. ¿Por qué es ordinaria? A ver quién me dice. El ordinaria o no tenía que ver con el tipo de función que era la incógnita, ¿no? Que Acá tiene una sola variable. tiene una sola variable independiente, una sola variable dependiente, así que era una ordinaria. Muy bien. Es de orden 1, dije yo. ¿Por qué? ¿Qué era el orden de la ecuación diferencial? Sí, eso dependía, ¿no?, de la derivada, ¿no? Ahí tiene la derivada de orden. O sea, sí, una derivada de orden 1. Claro, porque en esa ecuación podían aparecer la función y sus derivadas, pero el orden mayor de derivación es lo que se llama el orden de la ecuación diferencial. Como aparece solo la derivada de orden 1, es la ecuación diferencial es de orden 1. Muy bien. Y además decimos que es lineal. Nosotros habíamos visto hasta ahora las ecuaciones de primer orden que eran a variables separables. Variables separables, ¿qué quería decir? Bueno, que en realidad había un método de resolución que se llamaba variables separables, y para eso la ecuación diferencial había que llevarla a una forma determinada. ¿Cuándo era variables separables una ecuación? ¿Se acuerdan? Ah, sí, Puede cuando... ser. Sí, escucho. No, pregunto, pero puede ser que cuando se podía poner de un lado de la igualdad todo lo que esté con la y del otro con la x. Todo lo que tenía que x, ¿no? O sea, que uno lo llevaba de esa forma. Y cuando lo pusimos en principio decíamos, cuando la derivada de la función, por ahí queda escrita como el producto de dos funciones, o sea, como que en realidad lo que dijiste vos, ¿no? Como el producto de toda una expresión que depende de x, por eso decíamos una función que depende de x, por otra que depende de la variable dependiente. Cuando a la derivada la podíamos escribir de esta manera, o puedo llevar la ecuación diferencial a que quede escrita así, o a que quede escrita en su forma diferencial, cuando en vez de poner y' poníamos derivada de y con respecto a x, ¿se acuerdan? Cuando poníamos esto igual a m de x por n de y, ahí hay un por que hacía que me permitía separar, y entonces podíamos juntar todo lo que tenía x en el segundo miembro, porque el diferencial de x lo podíamos pasar multiplicando, y el n de y lo pasábamos dividiendo, y ahí nos quedaba lo que dijeron ustedes recién, ¿no? Era una manera en donde uno podía poner todo lo que tiene una de las variables de un lado, con su diferencial que corresponda, y del otro lado el otro. Eso se llamaba tenerla en forma diferencial. Era variables separables porque conseguimos eso, ¿no? O consigo tenerla como el producto de esas funciones. Y entonces, de esa manera era fácil resolverla. ¿Por qué? Porque lo que hacíamos era integrar miembro a miembro y íbamos trabajando, y se acuerdan que vimos todo un procedimiento de cómo iba haciendo, ¿no? Generalmente había algo que pasábamos dividiendo, y entonces había una función que la separábamos. ¿Se acuerdan que estuvieron trabajando la semana pasada con esa? Bueno, y esas eran las que son a variables separables. Después empezamos a ver otro tipo de ecuación diferencial que es de primer orden, que son en realidad las dos que nosotros vamos a ver. No son las únicas, hay un montón de otras. Son las que nosotros vamos a aprender algún método para resolverlas. Después le pueden aparecer otras, buscarán cuál es el método, pero casi siempre son manejarnos de alguna, para las de primer orden, ¿no? Después vamos a trabajar con orden más grande. Pero tienen mucho que ver con el procedimiento que nosotros estamos viendo. El de variables separables y este que vieron el otro día, pero que ahora lo volvemos a ver. Bueno, y además, o sea que cuando tenga la expresión, la forma esa que estaba ahí, vamos a decir que es ordinaria de primer orden
y además lineal. ¿Y lineal qué quería decir? Que se puede llevar a la forma que está ahí, donde aparecen la función y las derivadas, ¿sí?, multiplicadas por funciones que pueden depender de x o por expresiones que dependen de x, un término independiente que también depende solo de x, pero no puede aparecer un y cuadrado, una raíz de y, la derivada de y por la y, digamos, ¿no? O sea, tiene que tener esa forma. ¿Ah? Si tiene esa forma, es una lineal. ¿Cómo vamos a hacer para resolverla? Bueno, nosotros vamos a aprovechar, porque hasta después pueden llegar a encontrar una manera en que me acuerdo de memoria la solución, que va a tener que ver con un poco lo que uno hace cuando generalizamos. Pero nosotros vamos a aprovechar para aprender otro método de resolución que tienen que ver con lo que se llama hacer cambios de variables. Y es lo que me aparece acá. Vieron que acá aparece, dice, como punto 1 de esto, dijeron, bueno, vamos a hacer un cambio de variable. ¿Qué quiere decir? Vamos a tratar de pensar y cambiarle la forma como está escrita esa ecuación diferencial con el objetivo de poder resolverla, porque así como está, si uno empieza a probar, no puedo integrar, no podríamos separar variables, digamos, ¿no? Ahí no se puede separar variables. Sí había un caso en donde uno puede separar variables, que lo vieron el otro día, que es, cuando Q vale 0, recibía un nombre especial que se llama homogénea, y ahí podíamos separar variables. Nuestro problema estaba ahora, ¿cómo hacemos para trabajar cuando tenemos una ordinaria lineal de primer orden no homogénea, ¿no? O sea que aparece esta Q que hace que no podamos usar ese método de variables separables. En ese caso es donde vamos a usar este procedimiento, si no vamos a usar variables separables. Y dice, bueno, lo que por ahí se empezó a probar y se vio que sirvió es decir, vamos a pensar a esa función y que estoy buscando como el producto de dos funciones, las dos que dependan de x. Es más, podría pasar que una de las dos fuera una constante. Pero entonces la vamos a pensar como el producto de dos funciones. Y vamos a tratar de convertir esa ecuación en algo. ¿En qué? En un sistema de ecuaciones. Y ahí va a ser más fácil de resolverlo. El otro día ya lo estuvieron viendo, pero ahora vieron, así ya lo tenemos bien clarito. Entonces, si nosotros vamos a hacer un cambio de variable, es como cuando hacíamos en las integrales cambios de variables, ¿no? Nosotros elegíamos un cambio y ese cambio que elegíamos hay que introducirlo en la integral, ahora lo tenemos que introducir en la ecuación diferencial. Y entonces cuando miramos la ecuación diferencial, nos aparece la y acá, que ya sabemos, en lugar de y vamos a poner u por b, que era el producto de esas dos funciones. P y Q van a quedar, pero nos aparece también la derivada de y. Entonces necesitamos reemplazar eso en este cambio que estamos haciendo, ¿no? Este cambio de variable. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ahora calcular la derivada de y. ¿De qué y? De esa y que nosotros estamos proponiendo, que va a tener como solución una forma de producto de dos funciones. Si esa y es el producto de dos funciones, ¿quién es la derivada? Y como hay un producto, había que hacer la regla de producto. La derivada de u por b sin derivar más u por b derivada. Y entonces, ya con este nuevo cambio, sabemos y tenemos lo otro que había que reemplazar en la ecuación original, que era la derivada. Y entonces ahora vamos a tomar esa ecuación que teníamos al principio y vamos a reemplazar por esas nuevas variables para que me aparezca una ecuación que es la que nosotros queremos resolver, ¿no? O sea, vamos trabajando. Entonces, en lugar de poner y', ¿qué ponemos? U' por b más u por b', que era esta, ¿no? En lugar de poner y, vamos a poner u por b. ¿Sí? Hasta ahora lo único que hicimos fue reemplazar. Todavía parecería que en lugar de mejorar, estamos empeorando, digamos, ¿no? Parecería que estamos complicando la situación. Pero no, en realidad esto nos va a permitir convertir nuestra ecuación en un sistema de ecuaciones diferenciales. Y ese sistemita va a ser muy fácil de resolver. Y entonces, ahora empezamos a mirar la estructura que tiene. Si vemos, hay tres términos. Pero en esos tres términos, cada vez que elegimos dos términos,
¿qué nos pasaba? Siempre que tomemos 2, nos pasaba que, quería cambiarle el color, cada vez que tomábamos 2 términos, por ahí empiezan a tener cosas en comunes, ¿no? Fíjense, si elegimos el primer término y el segundo, ¿tienen algo en común? No. Pero si elegimos el primero y el tercero, aparece U', aparece B, y en el tercero aparece P, U y B. Entonces hay algo en común que ahí está redondeado, que sería B. Entonces, podemos sacar factor común B. Si sacamos factor común B, en el primer término nos queda U'. Sacamos factor común B en el tercer término y queda P por U. ¿Sí? Y entonces, esos 2 términos que estaban separados, ahora nos quedó un solo término, ¿no? Con un por ahí. Y el otro, que era el U por B', queda como está. ¿Sí? Si en lugar de elegir el primero y el tercero, hubiéramos elegido el segundo y el tercero, entre el segundo y el tercer término también hay algo en común, ¿no? Podríamos haber sacado U factor común y el procedimiento seguiría igual al que nosotros hacemos ahora con un cambio de letras, digamos, ¿no? Así que nosotros vamos a seguir con este camino que elegimos. ¿Sí? Entonces nos quedaron 2 términos, ¿sí? Un término donde hay un producto y un término donde aparece eso. Ahí es donde aparece la otra decisión que vamos a tomar, que es la que nos va a permitir simplificar el problema. ¿Sí? Ven que ahí decimos, nos queda una ecuación diferencial, pero parecería que no mejoramos las cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Si nos fijamos, ahora en vez de tener una sola incógnita, esta ecuación diferencial tiene 2. Tenemos que averiguar U y tenemos que averiguar B. Por eso acá al costado dice, tenemos una ecuación diferencial que tiene 2 incógnitas. ¿Sí? A pesar de que parece que fuera más complicado, empezamos a pensar, bueno, nosotros teníamos que elegir o encontrar 2 funciones cuyo producto sea I. ¿Vale? Si miramos este producto, nos aparece acá este factor, ¿sí? Y fíjense que sería fantástico si uno consigue que uno de estos 2 términos sea 0. ¿Sí? Y es la idea del procedimiento, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué no tratamos de buscar alguna función U, que sería uno de los factores de la solución que buscamos, de tal manera que ese producto se haga 0? ¿Sí? Entonces, si encontramos una función U que haga que este factor se haga 0, primer término se anularía, quiero volver al rojo. El primer término, ¿qué nos pasa? El primer término se nos anula. Si consiguiéramos una U que esto haga 0, se nos va todo ese término. Entonces, la U la conoceríamos y ahora nos queda planteado una ecuación un poco más simple. Y ese es el método de resolución en este cambio de variables, ¿no? Por eso le escribimos, bueno, lo vamos a separar a este problema de resolver esa ecuación diferencial en resolver 2. Una que tenía que ver con plantear U' más P de X por U igual a 0, que era ese factor. Queremos encontrar alguna función U que verifique esto. Y el otro es, bueno, pero entonces si U hacía 0 el primer término, nos queda por ver qué pasa o cuando U por B' es igual a Q. ¿Eh? Ven que con esto lo que conseguimos es separar el problema que teníamos en 2 problemitas. Uno, en donde aparece una ecuación diferencial y la incógnita es U. Y otro, que aparece una ecuación diferencial, que están las dos, aparece U y aparece B', pero si resolvemos por orden, decir, bueno, busco una solución de esa ecuación diferencial, una vez que la tenga, el segundo paso que nos tiene, y lo único que no conocemos es B. Entonces lo que hacemos es convertir ese sistema de esa ecuación diferencial que tiene 2 de incógnitas en un sistemita de ecuaciones, ¿eh?
que tiene esta forma. ¿Está bien? Una para resolver U y una para resolver B. Ahí lo que hicimos fue esa sustitución. Y ahora falta resolver, digamos, ¿no? Uno dice, bueno, empecemos. ¿Está bien? Vamos a ver cómo hacemos para encontrar, bueno, encuentro la U y a partir de eso encontramos B. Hay algo para pensar en eso que tenía que ver con las constantes. Cuando nosotros resolvemos el primer término, este que nos aparece acá, para encontrar U. ¿Eh? Y empecemos a analizarla. Dice U' más P de X por U igual a 0. Es una ecuación a variables separables, una ecuación que sabemos resolver y su incógnita es U. La resolvemos. Cuando la resolvemos, encontramos la solución general. ¿Sí? ¿Hará falta poner como U todas las soluciones? ¿Sí? Y ahí es donde decimos no. En realidad basta con que encontremos una función que verifique esa ecuación, ¿sí? Y que va a ser parte de la solución que estamos buscando. Parte de la I va a ser uno de los factores, ¿sí? Pero no vamos a elegir la solución general, vamos a elegir una función. ¿Ven que dice? Obtenemos una solución de esa ecuación. Con una me alcanza para lo que queremos hacer. Después resolvemos el otro problema, encuentro B, pero para el segundo problema sí buscamos la solución general. Entonces, al buscar la solución general, ahí me van a aparecer, aparece esa constante dando vuelta, y con eso conseguimos encontrar todas las soluciones de esta ecuación diferencial lineal que era la original. Por eso acá dice, bueno, vamos a trabajar de manera ordenada. Resolvemos primero la ecuación diferencial, esa que era una homogénea, encuentro una U, reemplazamos la U en este lugar, y ahí me queda otra ecuación diferencial, que en cada caso también es a variables separables, y encuentro la solución general. Y acá ven que tiene, bueno, la U no tiene constante, porque estoy eligiendo una entre todas. Cualquiera. ¿Sí? Y después, cuando resolvemos el segundo, buscamos la solución general. Pero entonces encontramos una función U y un conjunto de funciones B que verifican la ecuación esta que tenía el asterisquito, que era la que nosotros queríamos resolver. Pero entonces, si encontramos un par U y B que verifican estas ecuaciones, el producto de ellas dos era la I que nosotros nos habíamos planteado y que eran las soluciones de la ecuación diferencial original. Y con eso encontramos la solución general de la ecuación que buscamos. ¿Ven? Por eso en el paso 7 decimos la solución general de esta ecuación tiene la forma igual a U por esa B más C que encontramos. ¿Ven? Y hay que tener cuidado porque la constante esta que aparece, ven que aparece en uno de los factores, ¿no? No está en los dos. O sea que no es que encontramos una función y las trasladamos verticalmente y ahí me aparecen todas las soluciones de la ecuación, ¿no? La constante B está sumando a uno de los factores, perdón, la constante C suma en uno de los factores. Bueno, ese es el método. Ahora me hacen todas las preguntas que quieren, me dejan terminar una cosita nada más. Y fíjense algo importante. Cuando dijimos elijo una U para que verifique esta ecuación, o sea, para que me haga cero ese primer término, esta U tiene mucho que ver con la ecuación original, ¿no? Si ustedes se fijan, tiene la misma forma, nada más que tiene el mismo primer miembro. Lo que pasa es que tiene segundo miembro 0. Por eso a esa le vamos a empezar a decir la U es solución de la homogénea asociada a la lineal que queremos resolver. O sea, a esta la vamos a empezar a llamar homogénea asociada a la lineal dada, ¿no? Ven que acá dice, es la homogénea. Pero además no vamos a hablar de homogénea sola, vamos a decir es la homogénea asociada a esta. ¿Sí? Bueno, eso es lo que nos dice el método. Me parece que habían hecho un ejemplo, ahora lo vamos a volver a ver para ver qué hicieron. Bueno, y ahora sí escucho todas las preguntas y me leen las preguntas del chat. No, ahí te dicen si puedes repetir el paso 5. Sí. Bueno, el paso 5, fíjense cuál es. Voy a borrar todo lo que está por acá dando vuelta.
el paso 5, necesito el borrador. Saco todo esto. Ven que acá, ese paso 5, ¿con qué tiene que ver? Dice, o sea, esos pasos lo que nos hacen es organizarnos, ¿no? Por ahí uno no lo llama 1, 2, 3, 4. ¿Está? El paso 5 dice resolver esto. ¿Está? O sea que el paso 5 es resolver la primera de esas ecuaciones que surgen de la ecuación esta que parecía más complicada cuando hicimos la sustitución, ¿no? Es resolver esa que nos permite encontrar una función u que haga 0 el primer término de esta que aparece acá, ¿no? Me hace 0 eso. ¿Está bien? La resuelvo y obtengo una u. ¿Está bien? Ahí, ¿qué cosas tenemos que sacar de esta primera ecuación que aparece acá, ¿no? O sea, el encontrar la u es lo que llamamos paso 5. Esa u es solución de una ecuación diferencial, que es una ecuación que si la vemos es una ecuación de primer orden, es lineal, porque es u' más algo que depende de x por u, pero está igualado a 0. Así que es una lineal de primer orden homogénea, que además tiene mucho que ver con la que yo quería resolver, porque fíjense que el coeficiente del I' es un 1, el coeficiente de u es p de x, que era la misma que estaba allá, pero tiene término independiente 0. Por eso la vamos a llamar homogénea asociada a la dada, digamos, ¿no? El homogénea quiere decir término independiente 0. Hay un tipo de ecuaciones diferenciales que se llaman homogéneas. No son esas, no vemos para nada ese tipo de ecuaciones. Homogénea para nosotros es término independiente 0, o sea, el Q en este caso, 0. Pero no necesito encontrar todas, sino necesitamos una sola. Porque con una que encuentre que sea solución, consigo lo que quiero. Consigo que este término me desaparezca. Y entonces, una vez que tengo eso, paso a resolver el paso siguiente, que está todo acá adentro, que era, bueno, ahora con esa u, me armo y me aparece otra ecuación diferencial, donde ahora sí está q, que es lineal, pero que también es a variables separables. Ven que lo que nosotros terminamos haciendo es, para resolver la ecuación lineal que teníamos al principio, que era no homogénea, resuelvo dos ecuaciones a variables separables. Una, la homogénea asociada, y la otra, la que resulta y queda del término que tenía que ver, que vincula esa homogénea asociada por la derivada del otro factor que aparecía en I, igual al término independiente. O sea que lo que vamos a hacer es resolver dos variables separables al final, ¿no? Una vez que resuelvan las dos variables separables, reescribo la I, la solución general de la ecuación que estaba buscando, como el producto de las dos. ¿Sí? ¿Están? Sí, me preguntaron sobre la parte 3. Bueno, la parte 3 era el reemplazo. Es reemplazar la I, que era U por B, obtener la derivada, que era la derivada de un producto, y reemplazar I por lo que obtuvimos acá, e I' por eso. Y me queda una ecuación diferencial, que es la que tengo que seguir resolviendo, y es la que resuelvo en esos dos pasos. Y yo, profe, quería hacerte una pregunta respecto, viste, a B. Viste la B que está multiplicando ahí a la derivada de U más P por U. ¿Qué hago, digamos? ¿Como la desprecio de alguna manera? ¿Cómo? No entiendo. O sea, como que no la tengo más en cuenta. No, porque estás haciendo B tercero. Una Ah, vez que vos encontrás una U que verifique, o sea, lo que hacés es plantearte que este término sea igual a 0, este factor. Entonces, si encontrás una U que esto haga 0, cuando lo multiplicás por B, no importa lo que es con lo que tengas, es más, hasta podría ser 0, digamos, no te hace nada, eso te da 0. ¿Está bien? No es que lo despreciás. Ahí en ese lugar lo que conseguís es que ese término valga 0 porque uno de sus factores vale 0. Es lo que uno busca. Ahora, y respecto, viste, cuando yo hago la derivada de U más P, perdón, cuando yo, la segunda ecuación, cuando yo hago U por la derivada de B,
Vos ahí tendríamos que encontrar que U sea B. No, no, no. U y B son cosas diferentes. Vamos a verlo en un ejemplo. ¿Está? Y ahora después vemos. ¿Está? Ah, bueno. Acá teníamos un ejemplo que dice resolver y' menos 2 sobre x por y igual a x. ¿Está? Esta es una ecuación en la que hay, si nos fijamos, de este lado del igual, dos términos, de este lado, un término. ¿Está? Es una ecuación lineal, porque son las que queremos resolver ahora. ¿Cómo reconocemos? Porque en un término aparece la derivada de una función, en este caso y, multiplicada por un número, por 1. Después aparece en el otro término la función y, que es la que estamos buscando, y ahí nos damos cuenta que la incógnita es y, multiplicada por una función que depende de x, de la variable independiente, que era, o sea, no dice acá cuál es, pero esa otra tiene que ser la variable independiente de x, ¿no? Y después del igual hay una función que depende de x. Entonces, ¿qué nos estaría pasando? Si lo comparamos con esta fórmula general, la función q que aparecía acá como término independiente es la q de x igual a x. Esa es la identidad. Y p aparece como menos 2 sobre x. O sea que ahora ya, en esta ecuación diferencial, no es una p cualquiera y una q cualquiera. P y q las conocemos. ¿Cómo tenemos que hacer para trabajar? Y decimos, bueno, como es una lineal, no es a variables separables, no es a variables separables, y no es porque no es homogénea, entonces vamos a hacer este cambio de variables. ¿Qué es el cambio de variable que planteamos? Decir, bueno, vamos a hacer y igual a u por b. Siempre igual. Si vamos a reemplazar y por u por b acá, ¿qué vamos a tener que hacer? Ver quién es y'. ¿Y quién era y'? Un producto u' por b más u por b'. Entonces, ahora nosotros tenemos que escribir, digamos, ¿no? Si ustedes se fijan, en la que nosotros queremos, bueno, me parece acá, ¿no? Pero en nuestra ecuación, cuando nosotros vamos a hacer todo el cambio, tendríamos y', acá no tenemos más, p, ¿no? Acá tendríamos menos 2 sobre, en realidad es p, pero ya sabemos quién es. Y en lugar de q aparece la ley, que es x. En lugar de y' ponemos u'b más u por b. Y acá, ¿qué nos va a aparecer? En lugar de p por u, a nosotros nos va a quedar menos 2 sobre x por u por b, igual a x. Una vez que hacemos eso, el paso siguiente es el de siempre, sacamos factor común b, ¿entre quién? Entre el primero y el segundo. Cuando sacamos factor común b, ¿qué nos queda? ¿No entre el primero y el tercero? Sí que dije el primero y el segundo. Sí, entre el primero y el tercero, perdón. Quiero... Profe, ¿te puedo hacer una pregunta antes que Sí, sigas? esperen que voy a hacer algo. Pantalla en blanco. ¿Se acuerdan? Y' menos 2 sobre x por y. Sí, y' menos 2 sobre x. Y' menos 2 sobre x por y igual a x. Bueno, nosotros nos va a aparecer esto. No sé nada más del otro que me apareció por ahí. Sí reconocemos que es una lineal. Ahora después me preguntan si no tenía que ver con esto, ¿no? Sí reconocemos que es una lineal de primer orden y no homogénea, así que vamos a tener que hacer un cambio de variables. Para resolverla, entonces, ¿qué vamos a plantear? Planteamos y igual a u por b. Antes habíamos puesto u de x por b de x, pero en realidad se sabe que son dos funciones. Pero si y es igual a u por b, necesitamos, para poder reemplazar, la derivada de y. Y derivamos. Como es un producto, u' por b más u por b'. ¿Sí? Esto era lo que nos iba diciendo que hagamos. ¿Sí? Una vez que, lo taché, que pensamos, no había que tacharlo, ¿no? Que pensamos en esta, ¿sí? En este cambio, ese es el cambio de variables que hacemos. Este cambio de variable que estamos pensando, lo llevamos a la ecuación.
Llevarlo a la ecuación, ¿qué quiere decir? Ah, me había aparecido Y'. En lugar de escribir U', ¿qué ponemos? U' por B más U por B'. ¿Está? Ahí pusimos Y'. Después, ¿qué viene? Menos 2 sobre X por Y. Ah, pero no voy a poner Y, porque nosotros estamos cambiando el Y por otra cosa. Ese cambio estamos haciendo, ¿no? Entonces, en vez de poner Y, ponemos U por B. Y esto sigo escribiendo y me queda igual a X. ¿Está? Ahora, vamos a elegir entre esos dos términos siempre. Uno va a ser donde esté el producto entre U y B, que era el que nos aparece como tercero casi siempre, ¿no? Y después uno puede elegir cualquiera de estos dos. ¿Está? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elegir el primero para que nos queden las mismas letras que usamos cuando lo hicimos en forma teórica. ¿Está? Vamos a elegir esos dos. ¿Está? Y decimos, ah, pero entre esos dos términos, ¿hay algo en común? ¿Qué les parece? La B. ¿Tienen algo en común? La B, muy bien. En los dos nos damos cuenta que B está acá y que B está acá. Es como si hubiera un 5 en común. Si en dos términos tengo algo que se repite, ¿qué podemos hacer? Sacar factor común. ¿Está? Y entonces sacamos factor común. Si sacamos factor común B, a lo mejor si lo ponemos al principio hasta parece más cómodo. Sacamos factor común B, ¿qué queda? Y en este primer término, si sacamos B, ahora me queda U'. ¿Está bien? Dejo este para el final y vamos a ver qué pasó con el tercero. Si sacamos B, nos queda menos 2x, 2 sobre x, por U. ¿Sí? Y ahora ya junto esos dos, copio lo que me falta. Más U por B' igual a x. ¿Sí? Ahí terminamos de hacer lo que antes decía el paso 2. Reemplazamos eso. Y ahora decimos, para que esto sea fácil y esto lo pueda separar en dos problemitas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros queremos que uno de los términos se nos haga 0. Y entonces nosotros vamos a decir, bueno, vamos a plantear que este es igual a 0. Por eso uno dice, en realidad, vamos a averiguar cuál es la solución de esta ecuación diferencial que se arma cuando planteo U menos 2 sobre X por U igual a 0. Nosotros queremos que este término de acá se me haga 0. Para que eso haga 0, como hay un producto, busco que uno de los factores se haga 0. No puedo poner que B sea 0, porque si digo hago B 0, en realidad estaría diciendo que la única solución de esta ecuación diferencial es la nula. ¿Está bien? Y no es lo que estamos buscando, ¿está bien? Entonces, por eso decimos, bueno, vamos a tratar de que el otro factor sea nulo. Y lo bueno de este factor que me quedó acá, cuando lo trato de igualar a 0, es que me queda una ecuación diferencial, pero que me permite averiguar uno de los factores de eso que planteamos en este cambio de variables. Si nosotros resolvemos eso, lo que obtenemos es esa U que verifica y que me hace 0 eso. Cuando la comparamos, fíjense, comparemos esta ecuación con la primera. Acá que aparecía la función derivada menos 2 sobre x por la función igual a x. Miremos el primer miembro, la función que es incógnita derivada menos 2 sobre x por la función igual a 0. Cuando uno escribe una ecuación, salvo que tenga algo, o sea, que me sirva porque estoy trabajando con un contexto determinado que es extra matemático, el nombre que uno le daba a la variable era el que quería. Si le cambio el nombre a la variable, pero la estructura de la ecuación es la misma, las ecuaciones son iguales. Acá lo que tenemos igual es el primer miembro, ¿no? Pero fíjense que estaríamos buscando, o sea, este primer miembro lo cumple acá, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Es una ecuación que es bastante parecida. Tiene el mismo primer miembro, pero en vez de estar igualada a x, está igualada a 0. Por eso la llamamos homogénea asociada a la que tenía, porque es la misma igualada a x. Siempre nos va a pasar lo mismo. Esa U que forma parte de este producto, acá,
esta U es solución de la ecuación homogénea asociada. ¿Está bien? O sea que siempre la U va a terminar siendo la ecuación de este igual a 0. Esa forma el primer factor de la solución que estamos buscando. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve eso? Miremos, y estas variables separables. ¿Está bien? Era justo el método que nosotros sabíamos resolver. La voy a resolver acá. Entonces, ¿cómo la resolvíamos? En lugar de poner U, poníamos diferencial de U dividido diferencial de X. Tardo en escribir porque esto me da trabajo. Y ahí, ¿qué paso? Ya paso el otro término del otro lado, ¿no? Entonces me queda 2 sobre X positivo por U. ¿Está bien? Hasta ahora no hicimos ningún cambio, ningún pasaje raro, ¿está bien? Porque hicimos un cambio de término, ¿no? O sea que no le estamos cambiando dominio a nada. Pero esta sí es a variables separables, porque ven que acá me aparece el producto entre algo que depende de X y algo que depende de U. Es más, siempre una lineal homogénea es a variables separables. Entonces, ¿ahora qué digo? Bueno, juntemos lo que tiene U de un lado del igual, que era lo primero que me habían dicho. Entonces vamos a pasar, el U lo dejamos de este lado, el 2 sobre X lo dejamos del otro, el diferencial de X lo pudimos separar y lo ponemos acá, y el U hay que pasarlo dividiendo. Acuérdense que si solo estuviéramos resolviendo esto, acá le íbamos a tener que pedir que la U no sea la función nula. Y ver qué pasaba después. Pero de todas formas, lo bueno que nosotros tenemos es que estamos buscando una solución cualquiera. No vamos a elegir la U porque no es la que justo nos sirve acá, porque justo necesitamos algo que no sea la U para que tenga sentido, ¿no? Este procedimiento. Y entonces, ¿ahora qué hacíamos? Integrábamos. De este lado nos queda el logaritmo del valor absoluto de U, porque era la primitiva, y del otro lado me queda el logaritmo de... Podíamos sacar el 2 afuera de la integral, o no. Vamos a ver ahora si convenía o no, del valor absoluto de 1 sobre X. Ahora ustedes me van a decir si era mejor o no tenerlo ahí. Y después había que ponerle ese más la constante. Fíjense, como nosotros estamos buscando una función U, directamente acá vamos a decir, bueno, en realidad vamos a tomar, me olvido de la constante, doy el valor 0, porque a mí lo que me interesa es encontrar una función. Y entonces, sí la necesitamos de manera explícita para poder reemplazarla acá. No la puedo tener de manera implícita, o sea que sí o sí tenemos que despejar U. Y si se fijan, nosotros acá, ¿qué fue lo que hicimos? Sacamos el 2, nos quedó 2 por el logaritmo de 1 sobre X, y ahora deberíamos tratar de despejar U. Podemos despejar U, pero ¿se pueden simplificar ahí los logaritmos? Sí, aplicando el exponencial. Hay que aplicar la exponencial, ¿no? Pero no me puedo olvidar directamente. Aplicamos la función exponencial y esto nos quedaba valor absoluto de U igual a E a la 2 logaritmo del valor absoluto de 1 sobre X. Igual, ¿Sí? profe, una pregunta. Ahí no quedaría el logaritmo de X. ¿Cómo? ¿No quedaría 2 por logaritmo de X? Ay, sí, tienen razón, perdón, chicos, digo con razón que algo no me estaba gustando, disculpen. ¿Qué tengo que borrar? Esto, ¿no? Hicimos una primitiva bien y la otra mal. Está bien. No iba a quedar solución nunca. Mientras estaba haciendo esto, estaba peleando con la gata, porque me está mordiendo los pies. Perdón. Bueno, entonces acá nos queda 2 logaritmos de X, ¿no? Ahora sí quedó más lindo. ¿Está? Porque acá la integral, la primitiva de 1 sobre U era el logaritmo de U, la primitiva de 1 sobre X es el logaritmo de X, ¿no? Tengan cuidado ahí, miren que por suerte lo pudimos mejorar. Y entonces acá esto queda así, ¿no? Bueno. E y logaritmo, ¿se pueden simplificar? ¿O tengo que hacer algún otro paso antes? Creo que fue lo que dijo ahí Martín. Vos, o sea, harías el logaritmo natural de valor absoluto de X al cuadrado. Claro, o sea, ahí no puedo decir que el logaritmo son funciones inversas, pero hay un 2 dando vuelta, y eso hace que primero tengamos que usar alguna propiedad del logaritmo, y había una propiedad que decía que este número pasaba como exponente.
Y entonces ahí si lo escribimos así, sí nos quedaría, ¿no? E a la logaritmo de x al cuadrado. Y ahora sí, e y logaritmo son funciones inversas, nos quedaría esto, ¿no? U igual a e a la logaritmo, ay, qué mal lo mío. Acá que pongo directamente. Menos mal que esto borra, es re lindo esto, chicos. Acá que pongo, directamente nos queda valor absoluto de x al cuadrado. Pero como está elevado al cuadrado, si al valor absoluto lo elevo al cuadrado, en realidad es lo mismo que elevar x al cuadrado, ¿no? Así que ya ese valor absoluto no hace falta que lo ponga. ¿Está bien? Sí. Nos queda x al cuadrado. Bueno, sí nos había parecido el valor absoluto de u. Pero ¿qué pasa? Esto haría que uno tuviera u igual a más menos, dos posibilidades y encima andaba una, pero nosotros estamos buscando una u. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos elegir una y vamos a elegir la x al cuadrado. Podríamos haber elegido la menos x al cuadrado, pero vamos a elegir esta de acá. Sí. ¿Por qué no nos incluye el más c? Porque nosotros ¿qué queríamos? Encontrar una función que verifique una solución. No necesito la solución general. Entonces, ¿para qué voy a trabajar con la constante hasta el final y después encontrar una? Si ya ahí podemos decir, bueno, listo, acá ya le doy a C el valor 0 y sigo y encuentro una. ¿Está bien? Es una manera práctica. Si siguieron con C, al final tengo que elegir un valor. ¿Sí? Bueno, entonces ahora este sería ese paso que terminamos haciendo, que era el paso 5, allá, ¿no? Resolvimos la ecuación. Con este valor, ¿qué hacemos ahora? Volvemos a nuestra ecuación, que era esta, ¿no? Y decimos, pero ¿esto cómo me está quedando? Con este a u, si la reemplazo acá, B seguiría siendo igual, porque no la conozco. Pero si pongo esa u, esa x al cuadrado acá, ¿está bien? ¿Qué me va a pasar? Y esto se me hace 0. Es más, podría reemplazar, ¿no? X al cuadrado dividido x me queda 2x. Y la derivada de u es 2x. O sea que este factor se hace 0. No me aparece más. Entonces, cuando con esa u reemplazamos acá, ¿a dónde volvemos? Y me termina quedando u por b'. Entonces, en vez de poner u así, ya ponemos x al cuadrado por b' igual a x. ¿Sí? Esperen que voy a cambiar de color otra vez. ¿Ven qué? Encontramos esta u la reemplazamos ¿dónde? Acá, que ni siquiera hace falta porque ya sé que me da 0 y me desaparece. La reemplazamos ahí y entonces esta ecuación queda así. ¿Sí? O sea que ahora me está quedando resolver esta, que era la que había aparecido como segunda parte. ¿Está? Cuando resuelva esa, o sea, ahí, ¿cuál es la incógnita ahora? B, ¿no? B, ¿no? Porque está X y B, pero aparece la derivada que es B y era justo lo que me faltaba encontrar. Así que resolvámosla. ¿Cómo la resolvemos? Y bueno, en principio podemos simplificar X, ¿no? Así que nos queda P' igual a 1 sobre X. Y si ahora, vamos a ver si integro bien, ¿no? Y entonces, ¿qué nos quedaría? Otra vez variables separables. Diferencial de B dividido. Ay, voy a tener que escribir al costado. Vengo acá. La resolvemos acá. No sé si alcanzan a ver. Entonces nos quedaría diferencial de B dividido, o sea, cambio el B' por su forma diferencial. Igual a, y nos quedaba x sobre x al cuadrado, o sea que eso nos queda, ahora me queda 1 sobre x. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Diferencial de B queda de este lado, pasamos el diferencial, está bien lo que estoy haciendo, ¿no? Revisen las cuentas por las dudas, igual a diferencial de x, ¿sí? ¿Está bien? Nosotros simplificamos, pero era como pasar x cuadrado dividiendo, y me quedaba x sobre x cuadrado, o sea que queda esto. Ahora integramos. ¿Y qué nos queda? Por suerte acá sale, ya nos va a quedar la b directamente explícita, y la primitiva de 1 sobre x es logaritmo de x.
Cuidado que era lo que antes hice mal. Pero acá sí quiero la solución general, entonces acá sí le agregamos más C. Ah, qué bueno. ¿Qué conseguí? Las dos partes de lo que habíamos planteado como solución de nuestra ecuación. Ya sé quién es U, sé quién es B, sé quién es I. ¿Qué me falta? Lo único que nos falta es escribir la solución general. ¿Qué color vamos a poner? Es este, ¿no? O sea que acá lo único que nos falta es decir, la I que nosotros estábamos buscando es igual a U, que era la X al cuadrado, por B. Y fíjense que acá yo estoy, uy, qué grande que me salió la X esa, más C. Si escribo así, tengo un problema. Hay algo que está mal escrito ahí. ¿Qué es lo que está mal escrito? Es como mercedería distributiva, ¿no? Claro, ahí lo que les falta es, o sea, hay un problema de un paréntesis, ¿no? Eso que escribí no es lo mismo que me dice acá que tengo que hacer. Hay que hacer U por B. Y hacer U por B es, U es X al cuadrado, pero B es todo esto. ¿Sí? O sea que acá, fundamental, poner un paréntesis para que me quede U por B. ¿Sí? Si después quiero hacer distributiva, eso quedaría X cuadrado logaritmo de X más X cuadrado por C. ¿Sí? Pero esto es re importante, digamos, ¿no? Porque si no llego a poner el paréntesis, me queda otra función. Porque parecería que la C queda sola, queda en un término sola, y en realidad la constante no queda en un término sola, ¿no? Si hacemos distributiva, queda X cuadrado por C. Y esa que encontramos ahí es la solución general. Entonces, cada vez que tengamos que resolver una lineal, lo que hacemos es plantear una sustitución. La sustitución es siempre la misma. Afortunadamente no vamos a ver muchos métodos de resolución, o sea que cuando veamos las de primer orden, conocemos variables separables o lineales. O sea que va a ser fácil distinguirlas, digamos, ¿no? No estamos usando ningún otro método. O la puedo trabajar para que sea variables separables, o la trabajo para que me quede la fórmula lineal. Si es variables separables, la llevamos a la forma diferencial para que nos quede todo lo que tiene U de un lado y todo lo que tiene X del otro, que siempre uno lo dice así para que todos nos entendamos. Si es lineal, planteamos este cambio de variables, que uno dice a veces planteo esta sustitución, y parecería más parecido a lo que hacíamos en integrales, ¿no? Y al plantear eso, el problema de encontrar la I lo paso al problema de encontrar dos funciones, pero lo bueno es que las dos se obtienen haciendo una separación de variables. Me aparecen dos ecuaciones en donde en cada una lo único que no conozco es U, en la otra no conozco B, las resuelvo por separado. Una necesito una sola, una solución particular, de la otra necesito una solución general, y así obtengo la solución general de la ecuación lineal. ¿Está bien? Van a ver que mañana van a hacer varias más, digamos, ¿no? Mañana van a seguir trabajando haciendo de estas. Sí. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué suponete, yo al buscar U me da una solución particular? Digamos, yo estoy buscando una solución particular. Y buscando una. Sí, y buscando B, tengo una solución general. No, no es que, en realidad no es que vos, o sea, vos podés encontrar la solución general de U. ¿Está bien? Lo que no lo necesitas, porque en realidad después tendrías que trabajar para que las constantes se te unan, si no, porque como es una ecuación de primer orden, necesitamos que aparezca una sola constante dando vuelta. Si llegamos a poner dos, hay que ver cómo uno trabaja algebraicamente, porque la constante tiene que ser una sola, digamos, ¿no? La variación en esas funciones. ¿Sí? Entonces, uno dice, pero no necesito poner todas las soluciones. Con que encuentre una función que verifique esa ecuación, yo soluciono el problema que tenía. Esa parte me da 0, ¿sí? Y entonces ahora busco la otra. Pero como yo estoy buscando la solución general de la I, que era el producto de U por B, digo, bueno, hago que la constante esa me aparezca en este factor. ¿Sí? Entonces, por eso uno dice, bueno, cuando planteo esa sustitución, la U va a ser una solución particular de esa homogénea asociada,
y la B va a ser la solución general de esa que me queda. Claro, sería como que yo saco U, que es una solución particular, y a partir de esa particular saco toda la cantidad de soluciones de B dentro de esa U, digamos. Claro. O sea que vos generás todas las soluciones y a partir de una U, que era como dijeras, bueno, saco un factor común en toda la expresión de la I que estoy buscando, hay una parte que la podría sacar factor común. Esa parte, que depende de X, es la que llamé U. Y busco la otra, que era donde me aparecía la C. ¿Sí? Es más, tiene otro fundamento teórico también esto. No lo damos porque por ahí tiene por ahí no se justifica para el curso que hacen ustedes. ¿Sí? Es más, o sea, van a ver que cuando veamos ahora las de segundo orden y las lineales generales, si ustedes leen el documento, hay un documento en el aula en comunidades, en donde también está planteado la otra forma de trabajar, o sea, de verla como un caso particular de las lineales, digamos, ¿no? ¿Sí? Ahí van a ver un poco la justificación de por qué aparece eso también. ¿Sí? Pero por ahora nosotros necesitamos reconocerlas y resolverlas. ¿Sí? En el camino aprendemos una manera de trabajar con una herramienta más, que es el de hacer cambios de variables. ¿Sí? Profe, Sí. yo tengo una pregunta. Entendí todo el proceso, pero no entiendo por qué la diferenciamos. Por ejemplo, estas son lineales, pero las que hacemos variables separables, ¿no eran lineales también? No todas. No, las únicas lineales que son a variables separables directamente, en realidad son las lineales de orden, te puede quedar una lineal en donde a lo mejor no te aparezca la i, si no te aparece la i te queda i' igual a algo, es una de las básicas que es a variables separables. ¿Sí? Si el término independiente es 0, es a variables separables, es como que son casos particulares de las lineales, pero esta no. ¿Sí? O sea, hay un montón de ecuaciones que se resuelven a variables separables que no son lineales. ¿Está bien? Podía aparecer i cuadrado en algunas de las que vimos. ¿Está bien? O sea que variables separables se puede resolver ya sea con lineales o no lineales, y esto es solo para lineales, la de cambio de variable. No, son dos, o sea, en realidad dos tipos de ecuaciones diferenciales. Hay algunas ecuaciones diferenciales que uno las puede resolver, las podés expresar a la derivada como el producto de dos funciones, una que dependa de x y otra que dependa de y o de cada una de las variables, y en ese caso podés usar ese método de variables separables para resolver. ¿Sí? El método de variables separables a veces se puede usar también para algunas ecuaciones diferenciales lineales. Las ecuaciones diferenciales lineales son las que tienen la forma que empezaron a ver el viernes y que vimos ahora. ¿Eh? O sea, uno dice la ecuación es a variables separables, en realidad es el método de resolución que uno usa es a variables separables porque la ecuación se puede llevar a una forma en donde la derivada la escribo como el producto de dos funciones. ¿Eh? Si vos tomás esta que está acá, esta no se puede escribir como el producto de dos funciones, una parte que dependa de x y una parte que dependa de y. Te queda como una suma si pasás este término para el otro lado. ¿Eh? Te quedaría como una suma y aparecen las x y las y mezcladas. No podés factorizar y que en algún lado te quede x y en algún lado te quede y. ¿Eh? Es más, el otro día cuando terminó la clase, habían encontrado una ecuación que no podían separar variables. ¿Se acuerdan de las que fueron haciendo? La última, con variables separables no lo pudieron hacer en la clase de tarea de aula. ¿Se acuerdan? ¿Eh? Entonces, una posibilidad son estas, que hacemos esta sustitución. Lo que yo les decía, nosotros estamos viendo dos métodos de resolución para las lineales, ¿sí? Para las ecuaciones diferenciales de primer orden, variables separables, y este cambio de variables cuando son lineales, ¿sí? El mismo cambio de variables no sirve a lo mejor para otra, o a lo mejor... Y hay otros tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden que nosotros no las vamos a trabajar, que se llaman exactas, homogéneas, reductibles homogéneas. Hay un montón de otro tipo de ecuaciones que nosotros no las vemos. Vemos estas que son las que más necesitamos. ¿Sí? Sí, profe, gracias. No, de nada. Igual por ahí, cuando uno empieza a hacer otra vez
ejercicios, lo que pasa es que, bueno, ahí la tienen resuelta esta, ¿no? Estaba ahí, yo la hice aparte porque a veces cuando uno mira en lo que está hecho parece que se complica más, y por ahí no son tan largas de resolver, digamos, ¿no? No tengo que escribir paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, ¿no? Uno se empieza a organizar para ver cómo trabajamos. Vamos a empezar a trabajar ahora le vamos a agregar un poquito más, que se los cuento algunas cuestiones un poco más rápido, así después cuando el viernes lo retoman, vamos enganchando, ¿está bien? Mañana van a resolver todas ecuaciones, van a seguir resolviendo de primer orden. Muchas lineales, en esas lineales a lo mejor van a aparecer también variables separables, o sea que van a seguir con primer orden y van a resolver algún problema que uno pueda modelizar con esos dos tipos de funciones. Y nosotros acá vamos a empezar a trabajar con eso que aparece ahí, que dicen EDO L-2. Eso lo que va a querer decir son ecuaciones diferenciales ordinarias, la L era de lineal, y el guión 2, Dios me salió, es de orden 2. Ahí le vamos a poner el orden. ¿Se acuerdan que las de primer orden pusieron EDO L-1? Entonces nosotros ahora decimos, ¿qué forma tendrán estas ecuaciones? Y tiene que ser parecida a la que vimos antes, pero ahora va a tener que ser de orden 2, y las tenemos que definir, ¿no? Por eso decimos, una EDO de orden 2 es lineal si se puede llevar a esta forma. Ven que aparece la incógnita, sería la función i. Si tacháramos este primer término, fíjense que lo que nos aparece acá es una lineal de primer orden. Nada más que lo que está multiplicando ahí no era un número para llevarla a esa forma más general, que ahora lo vamos a ver. Habría que trabajar un poquito, ¿no? Pero eso que te decía, una lineal de primer orden a la que le agrego un término más, en donde me aparece la derivada segunda multiplicando por algo que depende de x. Entonces vamos generalizando el concepto de ecuación lineal. ¿Qué me tenía que aparecer para que una ecuación diferencial sea lineal? Algo que dependa de x por la función, más algo que dependa de x por la derivada de la función incógnita. Si paro ahí, del otro lado le pongo una función, o sea, un término independiente, sería de primer orden. Pero si le agrego un término y pongo la función que depende de x por la derivada segunda, va a ser una ecuación diferencial de orden 2. Si le agregara un término donde me parezca la derivada tercera, va a ser lineal de orden 3. Y así uno puede seguir. Es una estructura parecida a lo de los polinomios. ¿Se acuerdan que uno decía, cuando teníamos una ecuación lineal, le iba agregando el término o sea, antes teníamos la variable a la 0, la variable a la 1, tenía lineal, multiplicadas por algo que dependía, digamos, que tenía que ser un número. Le agregaba el i cuadrado o el x al cuadrado y me quedaba una cuadrática. Y le agregaba un número por i tercera y uno le iba agregando y me empezaban a aparecer los que eran, de alguna manera, los polinomios, ¿no? Bueno, con esto nos va a pasar algo parecido. Nosotros vamos a primero trabajar las de orden 2, ver cómo resolvemos estas ecuaciones, que acá vamos a aprender un montón de conceptos importantes de las ecuaciones diferenciales, y después lo vamos a generalizar. Entonces, fíjense, algo importantísimo para que esta ecuación sea de orden 2. ¿Está bien? Si yo llego a tachar eso, me quedaba de orden 1, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué le tendría que pedir para que de verdad sea de orden 2? A sub 0 no sea 0, ¿no? Y a sub 0 no sea 0. O sea que le vamos a tener que pedir a esa expresión que está ahí escrito, le tenemos que pedir algo, y es que el A0 no sea, que eso sea diferente de 0. Y además, como hay un montón de letras dando vuelta, vamos a decir, bueno, evidentemente I es la incógnita de esta ecuación diferencial, A0, A1, A2 y B son funciones escalares que le vamos a pedir que estén definidas en algún intervalo I, o sea, que tengan un dominio común de alguna manera en donde podamos trabajar, y le vamos a pedir eso que dijeron, ¿no? Necesitamos que lo que esté multiplicando a la derivada que le da el orden a la ecuación diferencial no sea 0, porque si no sería de orden 1.
Eso no se lo pedimos directamente a las lineales de orden 1, porque le pusimos un 1 adelante directamente, porque la trabajamos un poquito. Y eso es esa equivalencia entre las notaciones, la vamos a ver ahora, ¿no? Y ven que se acostumbra, cuando uno trabaja, llamamos a 0 al coeficiente de la derivada de orden 2, a 1 al coeficiente de la derivada, y a 2 a la y. Puede pasar que no esté escrito así, pero siempre ustedes tienen que fijarse cómo vamos aumentando el orden ese, qué notación estamos usando. Bueno, sí. Y acá quiero que me digan esto, sí. ¿Puede ser de orden 2 también sin que esté, por ejemplo, la i y la primera derivada de la i, que nada más? Claro, sí. O sea, fíjense, si ustedes se fijan, perfecto, acá la única condición que le pusimos es que la 0 sea distinto de 0. Pero esta función puede ser la función nula, esta también. O sea, podría pasar que no me aparezcan ninguno de estos dos términos y me queda a 0 por i segunda igual a b, por ejemplo. Es una ecuación de orden 2, encima es lineal porque tiene esa forma, porque la 0 es distinto de 0, y además es una de las que aprendimos a resolver ya. No necesito un método nuevo, porque ahí que hacíamos, pasábamos el A0 dividiendo, integro una vez y encontramos la derivada primera. Y después me fijo que me queda, vuelvo a integrar y encuentro la función. Es como que uno recupera la función como si esa fuera, de alguna manera, la aceleración, ¿no? La aceleración es algo que depende de x, recupero la función integrando la derivada y recupero la función volviendo a integrar. O sea que si no me aparece ninguno de esos dos términos, es un problema que ya resolvimos. Podría pasar que uno solo de los dos sea 0, digamos, ¿no? O sea que, pero está bien. La única condición es para que sea de orden 2 es que el coeficiente del i cuadrado no sea 0. Sí. Que en el caso de que A2 sea 0, ¿no? A sub 2 sea 0, y Y no esté presente, entonces, de todas maneras, ¿podría plantear eso como una emoción diferencial? Claro, porque vos buscas alguna función que cuando a su derivada la multiplicás por esa función 1 y a su derivada segunda por la 2 te dé b. No interviene la función en la ecuación diferencial, o sea, en esa relación que vos encontraste para poder plantearla, si te lo contextualizás en algo, vos que estás relacionando la velocidad con la aceleración y con el movimiento o algo de la variable independiente. Pero no te aparece, si pensáramos en eso, la posición. Si pensábamos en el volumen de agua con el cambio y la aceleración de cómo entraba el agua un tanque, por ejemplo, pero no con el volumen de agua directamente. Pero sigue siendo una ecuación diferencial. O sea, lo que te hace reconocer cuál es la función incógnita es que ahí te aparece la derivada y la derivada segunda. Entonces, evidentemente, lo que vos buscás es cuál es la función que cuando la derive sea eso. Podría pasar que vos digas, en realidad voy a buscar una función z que verifique que a2 por z' más a1 por z me dé b. Ah, y después digo, pero esa z, de alguna manera, es la velocidad de otra. Es lo que es la razón de cambio de alguna otra función. ¿Sí? O sea, hasta podría ser un método de resolución cuando no está. Pero pasa, puede pasar, no pasa nada. Bueno, seguimos un poquitito más con algunas definiciones, así podemos avanzar. Ven que dice, nosotros cuando habíamos trabajado con las lineales de orden 1, habíamos distinguido cuándo las llamábamos homogénea. ¿Homogénea qué quería decir? Término independiente igual a 0. No homogénea, que era cuando ese término independiente del b era diferente de 0. Lo van a tener escrito, pero bueno, es la misma de antes. Es más, después de esto vamos a poder generalizarlo más, ¿no? Pero con 2 uno empieza ya a mirar cuál es esta escritura, ¿no? Que me empieza a aparecer. Vamos a trabajar con otra definición también, que vamos a agregarla ahora, y vamos a decir que una de estas es a coeficientes constantes cuando, ¿qué le va a tener que pasar? Los números, o sea, las funciones que multiplican, fíjense, a i segunda, a i prima y a i, que antes decíamos eran funciones que dependían de x, esas funciones pueden llegar a ser constantes. Si esas funciones son constantes, ¿qué me va a pasar? Son números. Y entonces la ecuación va a tener la forma, un número por la derivada segunda más otro número por
la derivada primera más otro número por la y, que puede llegar a ser el mismo número, ¿no? No pasa nada. Igual, y la variable independiente me va a estar apareciendo en este término b de acá, que podrá ser 0 o no, y en ese caso será lineal de segundo orden a coeficiente constante homogénea o no homogénea. ¿Eh? Y vamos a usar estas letras para indicar qué tipo de función constante es. ¿Eh? Con eso, ven que son números reales y b está definida y le vamos a pedir acá que este número sea diferente de 0. ¿Eh? Bueno. Acá, ustedes lo van a tener, que van a ver que les aparece en el... Porque ya son y 10, algunos se están yendo, ¿no? Tienen hoy seminario, ¿no? Chicos, la gente de licenciatura en biotecnología, ¿no? Tiene seminario, ya no tiene más, ¿sí? Sí, la gente de biotecnología tiene seminario. Claro, por eso, bueno, lo vamos a dejar. Pero les va a aparecer, ¿está? Un par de ejercicios que no están resueltos acá, ¿no? 5. Para que ustedes digan si es de segundo orden, si es lineal o no, y que la puedan clasificar, con esas definiciones que estaban ahí que vimos recién. ¿Está? Eso es lo único que le vamos a pedir que hagan para el viernes. ¿Está? Así, a partir de ahí, o sea, lo hacen en 5 minutos, digamos, ¿no? Lo hacen un ratito antes de la clase o mientras esperan, que uno se conecta mientras esperan, lo piensan. ¿Está? Así, ¿está? Podemos avanzar un poco, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ver cómo hago para resolver esas. Primero vamos a aprender a resolver las homogéneas y después vamos a aprender a resolver las no homogéneas. ¿Eh? ¿Sí? Está bien. Que, bueno, algunos se fueron. Bueno, espero que hayan entendido un poquito más que el otro día. Vieron que siempre lo que venga el viernes bien tarde están más cansados. ¿Está bien? Y mañana van a ver que cuando hagan otra vez, ¿está bien? En varios lineales ya van a entender un poco más y le van a empezar a salir. Cualquier cosa, los esperamos en consulta. ¿Eh? Y nos vemos el viernes para seguir con esto. Si alguien necesita consulta ahora, por las dudas vamos a cambiar de link. Sí, te escucho, Abril. Sí, perdón, te quería hacer una pregunta. Entonces, de las de primer orden, ¿es lo mismo ya sea homogénea o no homogénea la forma de resolverlo, pero con las de segundo orden sí varía? Es homogénea. No. Vos estás hablando de las lineales, ¿no? Si una ecuación es lineal de primer orden, la homogénea es a variables separables, siempre. Y la no homogénea tenés que hacer la sustitución igual a u por b. Salvo un caso muy particular en que no te aparezca el término en i, digamos, ¿no? O sea, que te podría pasar. ¿Sí? Pero si es una lineal de primer orden no homogénea, que aparece la i' y aparece la i, o la función y su derivada, no es a variables separables. Vas a tener que hacer sí o sí la sustitución. ¿Eh? Lo que pasa es que cuando hagas más ejercicios, lo que te vas a dar cuenta es que nosotros vimos en las de primer orden 2 métodos nada más para resolver, variables separables y lineales. Entonces, hasta es fácil reconocer cuando uno hace ejercicios y eso, cuál es lo que tiene que hacer, no es difícil, porque lo difícil es cuando te tiran una a ver qué tenés que hacer, como nos pasaba con las integrales. Me aparecía una integral y ¿a qué uso? ¿Eh? Descomposición, sustitución, fracción en simple, uso partes, ¿qué tengo que hacer? ¿Eh? Bueno, acá es como que es más fácil reconocer qué es lo que tenés que hacer. ¿Eh? Porque estamos viendo algunos tipos, o sea que una vez vos veas que vimos solo esos dos, acá en clase van a ser uno de esos dos. ¿Eh? Lo que les avisamos es, hay más. Nosotros elegimos los principales porque son los que te permitirían entender los otros tipos de ecuaciones. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, ahora van a ver que agrego, porque faltaba una parte de las diapos, esta última todavía no estaba, así que enseguida, ahora a la tarde, paso al PDF y van a estar. ¿Eh? Porque como fuimos cambiando varias cosas del primer cuatrimestre, lo pusimos ahora. Chicos, yo me quedo en consulta, pero lo que les pido es que cambiemos de link, vieron que está el otro link, por las dudas que haya. ¿Sí?
¿Algún otro compañero que quiera entrar? ¿Sí? Buen finde, ya estamos llegando, no parece, pero ya está terminando el primer año. Van resistiendo. ¿Sí? Año difícil, pero vamos bien. ¿Eh? Bueno, yo me desconecto de acá para poder entrar al otro link. Ya estoy en el otro link, por las dudas, ya pueden entrar.